Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde te encuentres y en el momento en el que nos veas. Yo soy Roxana Río y te agradezco muchísimo que me permitas estar en sintonía con tu presencia. Hoy tengo un invitado que nos va a iluminar mucho con respecto a las terapias florales. Él es terapeuta, formador, investigador y creador de enfoques terapéuticos integrales. Y yo sé que es muchísimo más todavía porque lo acabo de conocer y me tiene impresionada. Él es Diego Galo. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, muy feliz de estar en tu espacio que está muy luminoso, lleno de energía y también me ha encantado conocerte. Sé que nos conocemos hace poco, pero tampoco hace tan poco, porque todo esto son reencuentros, ¿no? Así No se es. dan porque sí. Así que Sí, feliz. muchísimas gracias. Pues ya con muchas ganas de aprender hoy sobre las terapias florales. Tú eres un experto en todo lo que tiene que ver con las terapias transgeneracionales, algo que últimamente se está escuchando mucho y creo que es de muchísima importancia porque según entiendo y según he podido también ver conmigo misma, que no siempre a estos bloqueos y estas cosas que tenemos que no nos dejan en cierta manera avanzar, pueden no ser de nosotros, pueden no ser, pueden ser cosas que vienen ya en nuestros genes o de nuestro árbol, ¿no? Entonces, cuéntanos, ¿qué es la terapia floral transpersonal? ¿O cómo era? Transgeneracional. Transgeneracional, sí, perdón. Ok, sí, un pequeño comentario a lo que decías, que ciertamente desde hace unos años se viene observando eh, un aumentado interés en comprender nuestras raíces. El estudio del transgeneracional es entender de dónde venimos y cómo fuimos hechos, porque somos el aporte, digamos, amoroso y genético de los que nos precedieron. Y tenemos un poco de cada uno de ellos. Eh, Nosotros nacemos con una constitución heredada y con todas unas pautas que se han ido descubriendo con el tiempo, psicológicas, heredadas también. Esto era lo difícil de ver, porque desde hace más de un siglo se empezó a buscar el origen de las enfermedades en la transmisión genética. ¿Ya? ¿De dónde me viene tal? Y empezó a abusarse un poco también de esa concepción médica, ¿no? Todo terminaba siendo de alguna forma genético. Entonces, ¿cómo empezaron las enfermedades, no? Freud va a ser uno de los que ya muy temprano, en la escuela de Charcot en Francia, va a aprender a oponerse a esa visión. Sin embargo, lo que nos estaba quedando por explorar era si había alguna clase de transmisión hereditaria no genética, o sea, no biológica. Okay. Es simplemente el vehículo de esa transmisión. Hay otro tipo de información. eh, ¿Me fui? Volví. Perdón. Sí, sí, está, aquí estás. Ajá. Hay otro tipo de información. Bueno, todos lo intuíamos un poco. O sea, si de pronto uno ve en un hijo o en un nieto comportamientos, rasgos, formas de moverse o de decir cosas, no queda muy claro que eso sea transmitido de forma genética. O sea, yo puedo tener genéticamente los ojos de mi abuela, pero ¿por qué sonrío de la misma manera y en ciertas circunstancias? Acá hay algo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, empezó a surgir el interés por entender todo esto. Nos encontrábamos que en la psicología sistémica, psicología de los años 60, empieza a tenerse esta concepción de que las personas, especialmente una persona que padece algún trastorno mental, algún trastorno emocional, no la podemos separar de su contexto, ¿no? O sea, es bastante lógico que un niño presente ansiedad cuando a lo mejor en su casa las cosas no están bien. Entonces empezamos
digamos, la clínica empezó a transformarse, porque antes traíamos al niño que tenía ansiedad al médico, se lo llevábamos, el médico lo veía y decía, no, los análisis le salen bien, entonces hay que darle algo para los nervios, ¿no? O sea, se medicaba y se centraba el enfoque en el que acusaba los síntomas, ¿no? Ajá. Pero ¿por qué tiene esos síntomas la persona? Entonces muchas veces los síntomas venían por problemas que había en la casa. Se amplía la mirada y se trata de ver cómo está funcionando la familia. Y ahí es que nace el enfoque transgeneracional. Porque entendemos que la familia era, a su vez, como un sistema, el vehículo capaz de transmitir y conservar memorias de las generaciones anteriores. Se produce un fenómeno que la mejor explicación que tiene ha sido un fenómeno de campo. Es algo tomado de la física. Así como hay un campo electromagnético, por ejemplo, no lo vemos, pero lo podemos percibir con un imán, por ejemplo. Hay un campo de información que toda familia genera, nutre, conserva y hereda. Y eso va a ser Anna Anselin Sussenberger, digamos, la madre de la psicogenealogía, la que le va a llamar inconsciente familiar. Ella, que era psicoanalista, hace esta conexión. Bueno, me estoy yendo muy por la historia, pero un poco para poner en contexto, ¿no? O sea, nos interesa entonces conocer cómo funciona el sistema familiar y nos damos cuenta de que ese sistema familiar hereda modos, hereda códigos, hereda repeticiones, o sea, se van a manifestar como repeticiones, porque está todo entramado por una cosa que otro psicólogo muy notable, que fue Bosormen llamaba las lealtades familiares. Las lealtades familiares nos conectan a nuestra familia y unen a las familias generación tras generación en el tiempo. Eso explica entonces por qué haya temas o asuntos poco claros, no resueltos o verdaderamente traumáticos que vivieron mis abuelos o mis bisabuelos y cuyas consecuencias yo puedo encontrarme como nieto o como bisnieto de ellos y que tienen injerencia, se entrometen con mi vida, con mi libre albedrío, y se convierten también en parte de mi destino. Lo que no entendemos y no sucede se lo atribuimos al destino, pero hay unas causas invisibles a veces funcionando detrás de todo esto. Entonces, entendiendo que eso es lo transgeneracional, tendríamos que ahora ver cómo eso se acopla a lo que se conoce como terapia floral. Okay. ¿Te parece? Me parece. Una cosita. El tema de las... Si no, ¿viste cómo soy? Me pongo a dar clases siempre, es la costumbre. Me encanta. Yo voy a intervenir hasta que tú te detengas, porque todo lo que estás diciendo es muy interesante y creo que mucha gente está ahorita muy pendiente, más de lo que tú dices que lo que yo voy a decir. Entonces, lo único, ¿estas lealtades familiares son conscientes, son inconscientes? Son, muy buena pregunta. Son, en mi opinión, conscientes e inconscientes. O sea, hay lealtades hacia las que yo voy conscientemente. Yo construyo un vínculo de lealtad. Y esto pasa de una manera muy sencilla. Supongamos que yo tengo mala relación con mi madre y con mi padre. Y de pronto hay una abuela, hay una tía, hay una prima de mi madre o de mi padre con la que yo me siento contenido. Entonces yo voy a establecer una lealtad. Yo estoy
digamos, huyendo de una relación conflictiva y abrazando una relación en la que funcionó bien. Entonces estoy construyendo conscientemente una lealtad. El tema de lo que realmente nos va a terminar problematizando son las lealtades que no vemos. De la misma manera que el inconsciente probablemente es el 97 o 96% de nuestro contenido psíquico, las lealtades invisibles son las problemáticas, porque si yo no las veo, no las puedo cambiar y operan en mi vida sin que yo sepa de qué manera lo hacen. Te voy a poner un ejemplo sencillo de una lealtad invisible. Tengo una lealtad muy grande hacia mi padre o hacia mi abuelo. Una gran afinidad. Me doy cuenta que son personas muy inteligentes, muy cultas, pero que no pudieron terminar sus estudios. Supongamos estudios secundarios o estudios universitarios. No pudieron terminarlo. Yo, de alguna manera, soy la esperanza indirecta de lograrlo por ellos. Entonces, me apunto en la escuela, soy muy bueno, en la universidad soy muy bueno, me están por diplomar, me faltan muy pocas materias, por ejemplo, muy pocos exámenes, y empiezo a sentir una culpabilidad tremenda. Eso es la lealtad. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que yo estudié por ellos, esa es una lealtad, tal vez los amo tanto que no los quiero superar. Entonces ¿te das cuenta? Entra un conflicto. La misma lealtad me genera un conflicto. Y si te das cuenta, es ajeno a mí. Pues yo no estoy pensando en lo que a mí me conviene o en lo que le conviene a mis hijos. Me estoy parando como un niño ante ese ancestro y al mismo tiempo lo quiero gratificar y tengo miedo de que lo que yo le voy a ofrecer lo va a lastimar o lo va a ofender. Entonces se produce un mecanismo de autosabotaje. Claro. Muchas de las lealtades familiares inconscientes las detectamos en esos cortocircuitos que nos llevan al autosabotaje. ¿Por qué si yo estaba tan enamorado y me estaba por casar, de pronto llamo a mi pareja y le digo no estoy preparado, no lo voy a hacer? ¿Por qué cuando por fin me llaman de una compañía en la que yo quería trabajar, me lleno de temor por lo desconocido y al mismo tiempo digo no, la verdad que yo lo quería, pero ahora no sé si lo quiero? ¿Por qué entramos en contradicción? Porque normalmente ahí estamos bajo la acción de lealtades que al ser invisibles, al ser inconscientes, no las podemos ver. Después hay otra forma también de la lealtad invisible o inconsciente que tiene que ver con la repetición. Es curioso, pero la imitación es la manera principal por la cual la aprenden los seres humanos, desde niños. La imitación. Y entonces eso lo tenemos programado imitar, más allá de considerar si algo está bien o está mal. Antes de considerar si está bien o está mal, si yo lo veo en alguien que estoy conectado por lealtad, tengo tendencia a repetirlo. Después veré. Incluso si me equivoco como mi ancestro. Y me siento en el mismo lugar, ¿te das cuenta? O sea, yo, como mi padre o como mi madre, cometí el mismo error. Ahora los entiendo y me siento más cerca. Es un mecanismo raro, pero funciona porque detrás está el amor. Y el amor nos puede poner muchas de estas trampas, ¿no? Entonces, buenísimas preguntas. ¿Estas lealtades son inconscientes? En su mayoría sí, y las de mayor cuidado
también. Porque por otra parte, las lealtades conscientes se construyen, se pueden construir y al no tener, digamos, todo un sostén en lo que se hizo en la familia y lo que se hizo en las generaciones anteriores, esas lealtades suelen ser transitorias y empiezan a circular más por el lugar donde circulan nuestras amistades, por ejemplo. Okay. Uh-huh. Toda amistad, de alguna manera, cuando es sana, son vínculos que elegimos, ¿no? Y funcionamos en ellos, y cuando no funcionamos, generalmente nos apartamos y ya. Con la familia no se puede eso. Yo puedo decir, no, listo, no veo más a mi padre o a mi madre o a mi hermano, no lo veo más porque me llevo mal, pero lo llevo en mí. Lo llevo en mí. ¿Y qué pasa cuando lo llevo en mí y lo llevo negado? O sea, lo llevo excluido, como se dice. Eso también va a condicionar mis elecciones, la manera en que pienso. De hecho, me va a condicionar si yo soy capaz de ser feliz o no. ¿Te das cuenta? O sea, yo puedo conseguir todo en la vida, pero si estoy mal con mi madre o con mi padre, es una espina clavada en tu corazón. Y te puede arruinar hasta el paisaje más paradisíaco de Hawái donde puedas estar. No podemos con eso porque está dentro nuestro. ¿Te das cuenta? Qué fuerte, qué interesante. Diego, esta terapia floral transgeneracional, no es solamente una terapia que tú des las formulitas con las florecitas para que se sanen de eso que ellos tienen, sino que es todo un programa súper bien estructurado y bien pensado. Inclusive es un taller, es un curso, es un diplomado que tú estás dando, ¿no? Así es, así es. Entonces, todo ese estudio comienza desde esto que me estás diciendo, analizar a tu familia, y de ahí te vas a la terapia de flores, ¿es así? Correcto, correcto. Ok. Si te parece, me voy a ir ahora por el otro lado, por el lado de la terapia floral. Ok, vete por donde quieras. ¿Cómo o dónde todo esto termina uniéndose o converge, ¿no? Mi escuela se llama Convergencia Transpersonal. Por eso, por el trabajo de hacer que las cosas converjan. Algo converge cuando va hacia el mismo sitio. Entonces, ¿qué es esto de la terapia floral? Bueno, la mayoría de las personas están familiarizadas con las flores de Bach o los remedios florales de Bach. Disculpen que les diga Bach y no Bach, porque en realidad no es el Bach alemán, es el Bach galés. El doctor Bach era un galés, o sea, nacido en el Reino Unido, y él fue el creador de las flores de Bach. Vamos a ver si también fue el creador de una terapia basada en las flores de Bach, cosa de la que yo tengo cierta duda. El doctor Bach era un doctor de la escuela tradicional, que obviamente recibe su diploma como médico y va a funcionar como cirujano también. Heredero de una medicina que era la medicina de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Una medicina que había redescubierto, entre otras cosas, la anatomía patológica. Hacía muy poquitos años que había dejado de ser pecado aprender sobre el cuerpo humano con cadáveres. Ustedes piensen que 2 siglos atrás los médicos eran vistos prácticamente como brujos o como delincuentes y tenían que andar consiguiendo cuerpos para poder estudiar. Todo esto también por una cuestión religiosa. Bueno, es muy bonita también la historia de la medicina, la historia de las ideas vinculadas con todo eso. Pero Bach es heredero de esa forma de ver. Imagínate una medicina que estaba fascinada porque acababa de descubrir el cuerpo. Por fin podemos explorar el cuerpo, ¿no? Y podemos operarlo.
Y Bach, siendo cirujano, empieza a aborrecer su trabajo, porque a él le parece que toda cirugía es un método excesivamente cruento. Él decía, qué paradoja, ¿no? Que para dar salud tengo que hacer daño. Entonces, desde ese clic que se hace en sus opiniones, él empieza a buscar medicinas blandas, medicinas que no sean invasivas, que no produzcan daño, que no corten, que no pinchen, que no envenenen. Empieza a sentir lo que han sentido los médicos naturistas, los homeópatas, han estado explorando lo que se llaman las medicinas alternativas. En un médico de Londres, formado en la vieja escuela de la anatomía patológica, surge esta necesidad de empezar a ver a los enfermos como pacientes, no como cuerpos, no como máquinas que había que arreglar. Y si yo una máquina la tengo que arreglar, la abro, ajusto lo que tengo que ajustar, corto lo que tengo que cortar, no me importa. Métanle sangre que perdió, lo mandamos a recuperación en terapia y ya, ¿no? Bach empieza a tener un fuerte conflicto con todo eso, conflicto que termina produciéndole un severo problema de salud. El doctor Bach estuvo al borde de la muerte. Hoy sabemos que lo que tenía ya entonces era cáncer. Y decide intentar otros caminos. Así es que él ingresa a un hospital homeopático y se maravilla con la homeopatía. Y empieza a buscar maneras de ayudar a las personas que fuesen no crueles. Al mismo tiempo, se va produciendo todo un tema en su vida que, bueno, tampoco hay tiempo para que lo hablemos, pero yo lo comento un poco en las formaciones, porque la vida de Bach nos va ilustrando. Esas etapas que él vive en su vida son interesantes de estudiar para el que va a ser terapeuta floral, porque obedecen muchas veces a las transformaciones que uno mismo hace en el camino a ser terapeuta. Cuento corto, él decide irse al campo, la casa de Bach, la última casa de Bach, hoy es donde funciona el Bach Center, cerca de Oxford. Es una casa bastante modesta, porque era casa de campesinos, y con unos jardines maravillosos, y él empieza a experimentar con flores. Se da cuenta que incluso la homeopatía recurría a sustancias que él consideraba impuras de alguna manera, ¿no? Incluso la homeopatía. Muchos de los remedios homeopáticos están hechos con venenos o con detritus, con materiales que él consideraba como de una baja vibración, ¿no? Entonces empieza a experimentar, a hacer remedios homeopáticos con flores. Y siguiendo el camino de sus investigaciones, en esa época él también empieza a frecuentar una logia masónica y empieza a incorporar ideas espirituales que lo acercan a Paracelso. Paracelso es un médico de la historia que combinó la medicina con la espiritualidad de manera magistral. Y Paracelso había creado unos remedios basados en las gotas de rocío. Bach tiene la sensación, la intuición acertada de que las gotas de rocío se impregnan durante la noche de una energía nocturna y lunar. Y se preguntó, ¿qué tal si yo impregno las gotas de rocío con luz solar, no de la noche, sino del día? Porque el sol es la fuente de calor y vida. Y así nace los remedios florales de Bach. Flores que para él eran
el ápice de las formas biológicas. Él consideraba que en la flor se manifestaba el aspecto angélico de la creación, ¿no? O débico, como le llaman en la India. Las flores tienen un orden, un color, una armonía, tienen una finalidad reproductiva, por lo tanto están al servicio de la vida. Y nos inspiran, o sea que desde tiempos remotos, los seres humanos hemos ofrendado flores a los difuntos. Te digo desde la época probablemente del hombre de Neandertal. Se han encontrado entierros, rituales, y hay flores. Entonces ofrecí flores a los muertos, porque era lo mejor que teníamos. ¿Te das cuenta? Entonces el doctor Bach quería hacer remedios con flores, siguiendo el método óptico e impregnándolos con energía solar. Así nacieron los primeros remedios florales de Bach. Ahora tocaba empezar a entender cómo funcionaban esos remedios. Y el mismo doctor Bach fue su propio ratón de laboratorio. Él probaba los remedios y anotaba. Tomé esto y sentí esto. Tomé esto otro y sentí esto otro. Y así, en los últimos 3 o 4 años de vida, descubrió, inventó, como ustedes quieran, los 38 remedios florales de Bach, que conocemos como las flores de Bach. El desafío era, entonces, para mí el desafío era empezar a usar las flores de Bach, pero beneficiándonos de casi 100 años de desarrollo, no solo de la medicina, sino de la psicología, y especialmente de la psicosomática. Por ejemplo, las enfermedades psicosomáticas se conocían, pero eran 3 o 4. A partir de los aportes del Dr. Hammer, de la nueva medicina germánica, de la decodificación biológica original, de la biología total de los seres vivos, investigadores alemanes y franceses, normalmente los que estoy mencionando, lo psicosomático se expandió. Muchas más enfermedades de las que nosotros creemos tienen alguna correlación con nuestro estado emocional, con nuestros pensamientos y, por supuesto, con nuestras lealtades. Entonces, el desafío era actualizar un poco a Bach, y curiosamente, volviendo al primer Bach, acá te voy a contar algo que es hermoso en la historia. El doctor Bach también tenía una concepción de la medicina que él creía que debía estar al alcance de todos. Sus 4 libros dedicados a las flores de Bach son libros que puede leer y entender un niño de 6 años o una persona adulta de la época que no tenía siquiera quizás educación primaria. Y sabemos el esfuerzo que hizo para escribir libros tan simples porque hay escritos técnicos médicos de Bach que él presentó, incluso está su tesis de licenciatura como médico, y ahí vemos su estatura intelectual en materia de medicina. Sin embargo, hizo escribir para niños. Entonces los libros del Dr. Bach son muy simples, pocas páginas. O sea, en una tarde te puedes leer a lo mejor los 4 libros del Dr. Bach. Y al Dr. Bach vemos, obviamente, su formación como médico enriquecida por su propio aprendizaje espiritual, como te decía que él había empezado a incorporar en su vida. Pero lo que falta en Bach es psicología. En Bach encontramos lo sintomático físico y de pronto habla del alma.
¿no? El modelo de salud de Bach para las flores es extremadamente sencillo. Dice que los seres humanos tenemos una personalidad y un alma. Cuando la personalidad no hace lo que el alma quiere, enfermamos. Eso es lamentablemente una simplificación excesiva, porque aunque ya para entonces Freud había descubierto el inconsciente, Bach aparece completamente desconocedor de eso. Entonces, el problema es que no tener en cuenta en la ecuación alma-personalidad al inconsciente es un problema. Porque la génesis de muchas de las enfermedades psicosomáticas es justamente lo que se aloja en nuestro inconsciente. El Dr. Bach, el primer libro que escribe así para el público en general, se llama Cúrate a ti mismo. La idea que él tenía es que cualquiera en su casa tuviera las flores de Bach, cualquiera, y dijera, bueno, hoy estoy preocupado, ya sé, me tengo que tomar white chestnut, la esencia floral que se elabora con el castaño blanco, digamos, o claro. White chestnut. Este fue el problema. Este fue un problema. ¿Por qué? Segundo problema. O sea, el primer problema era que, lamentablemente, ver las cosas como las veía el Dr. Bach hacía que la gente, en el caso de que quisiera conocer cómo funcionaban los remedios florales, generalmente se le entregaba como una especie de cartilla o un papelito doble donde estaban los 38 remedios y los síntomas que se asociaban a esos remedios, que los remedios ayudaban a tratar. Y eso llevaba a una excesiva simplificación acerca de por qué los seres humanos tenemos problemas físicos o problemas psicológicos. Es una excesiva simplificación, porque nos lleva a concentrarnos exclusivamente en los síntomas. ¿Ok? Yo entonces califico la primera etapa de la terapia floral como una etapa orientada al síntoma y sin estructura terapéutica. Pero así hay mucha gente que sigue funcionando ahorita. Es muy probable que todos conozcan que han ido a la señora que da flores de Bach o al señor, al terapeuta. El terapeuta les pregunta cómo están, ustedes empiezan a hablar y va notando, porque va pescando síntomas en ustedes. O sea, dice, esta chica tiene culpa. Y anota, ¿qué anota? Pine. ¿Por qué? Porque pine, la esencia del pino, se da para las culpas. Entonces, la sesión supuestamente de terapia floral es 40 minutos o una hora en que uno cuenta los problemas y el otro pescó síntomas. ¿Por qué? Porque está pensando en las flores que te tiene que dar. Capté 5 síntomas, listo, le meto estas 5 flores al preparado, vas y te lo tomas durante 2 semanas y vuelves. Eso no es terapia floral. O sea, eso no puede ser considerado terapia floral. ¿Te das cuenta? Es un enfoque prescriptivo orientado al síntoma. ¿Y qué pasa? Que los síntomas, las alarmas, los síntomas están diciendo que algo no está bien, pero no siempre te dicen qué es lo que no está bien. ¿Ok? Mi síntoma puede ser preocupación, pero en el fondo, ¿qué hay en el fondo? ¿Qué hay detrás? Eso no lo puedo ver. Y en el fondo, los ancestros. Muchas veces los ancestros, ¿no?
Entonces, mucha profundidad, es algo mucho más profundo. Una preguntita, los ancestros, esto es, bueno, la gente, los que están arriba de nosotros por cuestiones, lealtades, lo que tú dices. Cuando hay un daño directo, emocional, cuando eres chico o lo que sea, es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, no algo que traigas heredado, sino que algo, un daño directo que te hizo a lo mejor alguna madre, algún padre, o es lo mismo, ¿no? bueno, vas a tener distintos materias, vas a tener que empezar a establecer eh, cuáles son los conflictos que actúan como causas de síntomas. Vas a ver que no son tantos. O sea, esta es la cosa interesante y es lo que también hace necesario actualizar lo que sabemos sobre terapia floral. Porque las causas son menos que los síntomas. ¿Ok? Esto quiere decir que personas distintas pueden expresar distintos síntomas, pero la causa es la misma. Y vamos a estar dando flores pensando en las causas, en los síntomas, que son los efectos, y no vamos a ir a las causas. No las vamos a poder percibir. Entonces, a lo que me preguntas, el daño es siempre una cosa que se tiene que entender porque hay diferentes daños, ¿no? Más allá de quién lo haga o quién lo reciba, hay formas de amor que hacen daño. ¿Mm? E incluso hay formas de rigor que benefician. La correcta disciplina es necesaria, pero a nadie le gusta. Y uno puede decir, me hace daño, o sea, voy al gimnasio y me hace daño. Y sí, el cuerpo sufre. Si uno escucha el cuerpo sufre en el gimnasio, pero después le hace bien. Entonces yo creo que hay en el fondo, dos formas de daño. El daño inútil y el daño útil. Ok. Y me parece que la clave de la sanación es transformar lo que nosotros conocemos como daño inútil en daño útil. Como decía Sartre, ¿no es cierto? De alguna manera tenemos que hacer algo con lo que nos hicieron. Porque eso nos va a definir. En definitiva, el problema del psicoanálisis es que se centró demasiado en el trauma como excusa. El trauma como excusa. O sea, a mí me maltrataron en la infancia, entonces yo por eso soy un maltratador. No. Elegiste serlo. Porque elegiste que el daño inútil que te hicieron lo vas a reproducir. Y esa no es culpa de tus padres. Esa es tu culpa. Eso es lo que tú tienes que sanar. Claro. ¿Te das cuenta? Cuando uno, te lo voy a decir de otra manera, cuando uno recibe daño inútil, el sufrimiento nunca lleva al crecimiento. Como decía Frank, o sea, la clave de todo entonces es el sentido. O sea, todo sufrimiento que uno duele menos. Muy buena frase. Muy buena frase. El sufrimiento nunca lleva al crecimiento. Dejemos de sufrir y pongámonos a... Por eso es inútil, ¿no? Entonces, a mí me pueden contar la cosa más espantosa que tuvieron que vivir. Pero así todo, hoy es hoy.
y hoy se puede escribir una historia nueva. Y puede ser una historia increíble, justamente porque uno viene del infierno. El problema es quedarse en el infierno, es quedarse mirando hacia atrás, ¿no? Quedarse mirando hacia atrás y decirle no a la vida porque estoy muy herido, no a la vida porque me hicieron daño, no a la vida porque mi papá me abandonó, no a la vida porque mi mamá se murió con un niño. ¿Por qué no a la vida? Y no sí a la vida. Sí a la vida porque no tuve mamá, sí a la vida porque no tuve papá. Sí a la vida, porque aquí estoy a pesar de que me maltrataron, a pesar de que perdimos todo en la infancia, no sé. ¿Te das cuenta? Ese acento, ese cambio de acento fue clave en lo que fue el nacimiento de la psicoterapia humanista. La psicoterapia humanista nace casi 40 años después de que había muerto el doctor Bach. Y el doctor Bach muere, yo les podría decir, en el más grande anato. El doctor Bach solo era conocido por la gente de su pueblo. Sus colegas hacía rato que se habían apartado de él porque lo consideraban que se había vuelto loco. Bach se muere muy temprano, tenía 50 años, y en los últimos de su vida había desarrollado la terapia floral, que obviamente estaba en pañales. Él se murió demasiado pronto, lamentablemente, en el olvido. Pero tenía una muy fiel persona que lo cuidaba, que era Nora Wicks. Le han inventado alguna historia de amor, pero yo no me la creo. Yo creo que entre Nora Wicks y Bach hubo una relación de amistad muy profunda, de mucho respeto. Nora Wicks lo idolatraba al doctor Bach y lo dio a conocer que tiene un problema. Al estar escrito por alguien que lo idolatraba y que lo conoció solamente la última parte de su vida, lo convierte casi como en un santo. Entonces, los episodios biográficos que aparecen ahí parecen de Disney, ¿no? Están contados con un romanticismo y una inocencia, que es bonito cuando uno está empezando con todo esto, porque uno se enamora también de todo eso, pero bueno, como dice la Biblia, cuando era niño había pensamientos de niño y sentimientos de niño. Cuando fui grande, tuve sentimientos. Entonces, cuando uno crece, ya los cuentos de hadas ya no le alcanzan. Sobre todo si uno tiene una práctica clínica, tiene que ayudar a una persona que se quiere suicidar o que tiene depresión o lo que sea, y uno lo que tiene son las flores y los cuentos de hadas que le contaron. Entonces uno se siente impotente. Uno dice, yo acá tengo que estudiar. Acá me falta información. Esa fue la sensación que yo tenía. Fácilmente yo pude haber pensado que las flores de Bach eran un placebo, o sea, que funcionan porque la gente cree que funcionan, pero que en realidad no hacen nada. De hecho, fue mi pensamiento al principio, mi pensamiento de juventud. Yo siempre he preferido ser escéptico a ser crédulo. Y yo decía, bueno, esto es la fe de la gente. La gente se toma esto con fe y le hace bien. Si tomara agua, sería lo mismo. Pero circunstancias poco afortunadas de mi vida o de mi familia nos hicieron necesitar de las flores. Tuvimos el apoyo de flores y vimos los resultados. Yo me sentía diferente, pero realmente después de tomar esas gotitas. Pues son unas gotitas con un sabor a alcohol. Las tomas y dices que ricas, pero a veces el efecto es inmediato. Entonces, yo iba con una señora que las hacía
Y le contaba las cosas, me hacía el preparado, yo me lo tomaba, ay, por fin tengo mis flores, y notaba que me hacían bien. Ok, Pero, dale. entonces, perdón, entonces esto que acabas de decir, yo creo que muchos lo hemos pensado inclusive con la medicina homeopática, ¿no? Que piensas que es placebo, que crees en ello y entonces resulta que te funciona. Y lo que me estás diciendo es completamente al revés. O sea, te funcionaba sin creer en ello, ¿no? Exactamente, sí. Y eso, bueno, a dónde vas ahora? ¿Cómo algo tan pequeño, tan sutil puede ser tan fuerte? Muy bien. Después de más de 20 años de estudiar el tema, yo te puedo decir con la mano en el corazón Ujú, que no sabemos muy bien cómo funciona. ujú, No me cierran las teorías. O sea, hay gente que te va a decir, ah, esto porque es vibracional o esto porque es esto. Y, y uno pasa por una etapa en la que lo cree y después, más adelante, porque el camino sigue, uno dice, a mí no me cierran estas explicaciones, no me alcanzan, no me sirven. No tenemos una explicación de por qué funcionan. ujú. Entiendo que hasta donde lo he podido, digamos, siempre pienso en ello, ¿eh? La clave de que esto funcione no requiere que entendamos cómo funciona. Si podemos renunciar a esa necesidad, podemos hacer terapia floral. Si nos queremos conformar con explicaciones simplistas, podemos hacer tranquilos. Yo no duermo tranquilo. Y lo que alcanzo a entender es que el método de elaboración hace que el agua cure. O sea, yo he llegado a pensar que no son las flores lo que curan, sino el agua. Pero el agua, que por el método de elaboración está en contacto con la flor, se impregna de algún tipo de información, que no es física. ¿Mm? Los estudios científicos, casi todos los años se le lleva a la OMS un pliego para que apruebe los remedios florales como remedios. Hasta ahora lo más que se ha conseguido es que la Organización Mundial de la Salud diga que no hacen daño y que como no hacen daño pueden ayudar, porque si la gente cree en ellos, les puede ayudar. Eso es un gran avance. Pero no hemos logrado que digan, esto funciona porque es un remedio. ¿Mm? ¿Por qué? Porque cuando lo analizas, no hay nada químico ahí para analizar, es agua, más el alcohol que se usa para conservar. ¿Mm? El alcohol se usa para conservar el agua y que el agua no se contamine. Entonces, no hay nada ahí en lo físico, pero hay una información, quieren decir energética, quieren decir de campo, no importa, cuántica, lo que ustedes quieran, la palabra que esté de moda. Pero el agua que estuvo en contacto con la flor es portadora de una información y que yo cuando entro en contacto con dicha información, esa información reorganiza mi propia información. Qué belleza. Es algo Hasta ahí divino, es puedo. algo divino. Hasta ahí yo lo veo, es como lo puedo ver. Y hace un tiempo se puso muy de moda este señor, creo que se llama Masaru Emoto o algo Sí, así, sí, 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 el que japonés de agua. fotografiaba moléculas de agua y comprobó que, bueno, si uno rezaba, tomaban Ujú. una forma, que si uno insultaba el agua. Entonces, para mí el secreto de la terapia floral es que es líquida. Como mucho antes lo descubrí estudiando las formas tradicionales de la medicina en los pueblos originarios. ¿Mm? Los chamanes que curan normalmente siempre tienen entre sus remedios algo que es líquido. ¿Mm? Piensen ustedes también en las fuentes milagrosas que hubo por todos lados, aguas Claro. sanadoras, que uno iba y se sumergía y me parece que va más por ahí el fenómeno.
que por el hecho de que sean remedios homeopáticos basados en flores. Parece que Bach tuvo como base la homeopatía, pero se fue para otro lado, descubrió algo que él tampoco lo supo explicar. Y que tiene con eso, cómo transformamos el agua para que el agua cure. Eso es lo que hacen las flores. Así que cuando yo les digo a mis pacientes, por decirlo así, te estoy dando agua, pero te va a ayudar. Claro, ¿Eh? qué genial, te digo, es algo divino, es algo hermoso, de verdad. Y bueno, te agradezco muchísimo. Tienes varios comentarios, los voy a poner Con todo gusto. Si tienen preguntas la gente, pregunten, chicas, chicos, son todas chicas por acá, pero pregunten. Aquí hay comentarios sobre todo cariñosos. Bueno, Dolly Meral nos dice muy interesante, que estuvo de invitada aquí la semana pasada. María Sen, excelente como siempre. El maestro Diego Ulloa. Soluciones laborales. Están todos tus alumnos echándote porras. El mejor teacher, dice soluciones laborales, no sé cómo se llama. Bonita. Sandra, genio. Ay, bonita, de Argentina, Sandra. Mirta, de Argentina también, escuchando mudita. Muy buena Esa la es mi charla. mamá, esa es mi mamá. Ah, es tu mamá. Es mi mamá. Y Ay, yo saludos. orgulloso de que sea, orgulloso de que esté acá escuchando. Uy, claro, y ella más, yo creo. Su hijo. Miriam, excelente charla. Miriam es una doctora que estudia conmigo. Mirta, son Entonces, excelentes, un gran soporte espiritual, dice tu mamá. bonita. Bueno, sí, nos han ayudado en familia muchísimo. Lo que me faltó hablar ahora un poquito de cómo funciona la terapia floral transgeneracional. Pues si tienes el tiempo. Se lo voy a hacer breve porque realmente es largo. Tengo una formación de un año y son 96 clases que tengo grabadas en vídeo, más los manuales, suma todo como 350 horas de estudio. ¿Por qué? Porque la terapia floral nació de mi curiosidad por aprender a ser terapeuta floral. El centro de Bach tiene una formación para terapeutas que dura creo que una semana y que está hecha bajo el principio del cúrate a ti mismo. Al final, lo que les terminan enseñando es el folletito de los síntomas y las flores y ya. ¿Por qué? Porque con el tiempo eso también se volvió toda su parte comercial también. Al final, parece que el negocio era vender flores y bueno, a mí me conviene que todo el mundo se autoprescriba flores y vaya y compre, ¿no? Pero si uno lo quiere abordar de otra manera, hay que ponerle vitaminas. Entonces, ¿sabes qué hice yo? Yo me compré todos los libros que había de terapia floral, todos. En mi casa de Argentina no falta ninguno, incluso en otros idiomas. Todos, los leí todos y fui haciendo resúmenes de todos y conectando. Cómo hablaban de los remedios cada uno de los autores a lo largo de 70 años. Me tomó casi 3 años esa investigación. Ahí, después de eso, me sentí preparado para hacer la terapia floral transgeneracional. Me di cuenta quiénes le copiaban a quiénes reproducían los errores de otros. Me di cuenta de que hace mucho tiempo que no se escribe nada original sobre las flores de Bach. E incluso unos grandes autores, como puede ser Orozco, empezó por el buen camino porque él empezó a investigar lo que él llama los patrones transpersonales de las flores de Bach. Pero la aplicación me pareció tremendamente poco atractiva porque terminó aplicando el desarrollo de los patrones transpersonales a la forma de elaborar cremas con los remedios de Bach. O sea, el vuelo es muy corto, ¿no? Se quedó ahí el hombre. Está bonito hacer una crema con remedios, pero el tema daba para mucho más. Entonces se me ocurrió retomar eso y
desarrollar los patrones transgeneracionales de las flores, que incluyen lo transpersonal, pero además exploran posibles causas transgeneracionales de cada uno de los síntomas que hay para cada flor. Te voy a dar un ejemplo. La primera flor que descubrió el doctor Bach se llama impatiens. Impaciencia se traduce. Es una flor extraña y que tiene cierto comportamiento. Bach observaba lo botánico de la flor y deducía de ello la influencia que podía tener tomarme yo el remedio de esa flor. Eso se llama la signatura floral y la tomó de Paracelso, porque Paracelso hacía eso, observaba eso. Entonces, impatiens, cuando llega el momento hacia la primavera, cuando está maravillosa la flor de impatiens, de pronto se abre y expulsa las semillas como un disparo que hace, ¿no? Muy lejos. Entonces, yo retomé esta idea de la asignatura floral y me puse a ver que hay familias que parecen expulsar a los hijos. Hay un patrón transgeneracional asociado a eso. Hay un gesto floral que interpretamos de ese modo. La flor arroja de repente, sin que nadie lo sepa, a sus semillas muy lejos. Bueno, hay papás o mamás que funcionan así. Entonces, si eso es lo que a mí me ha lastimado, tal vez tomar esta flor me haga entender por qué funciona así mi familia. Y a lo mejor mi familia trae en el inconsciente la idea de que eso es lo mejor. Yo los mando lejos para que se hagan fuertes, porque si se quedan acá muy cerca mío, en el nido, los debilito. Los suelto y los hago fuertes. ¿No? Entonces reinterpretamos lo que es una historia de pobre, a mí no me querían en mi casa y me mandaron a trabajar, o sea, a los 18 años yo me quería quedar en la casa de mis padres. Y si fue bueno, todo ese tipo de reflexión que va a ser tema de la terapia, se acompaña de la toma de impatiens. Segundo gran tema de la terapia floral transgeneracional, que se piensan las flores dentro de un sistema, en donde están conectadas unas con otras, y por lo tanto prescribir un conjunto de ellas se hace con un sistema, hay un protocolo, hay unas ideas. Hay 12 linajes de flores, cada una con 3. Y entonces eso se proyecta en el genograma, que es el modelo del árbol, y se prescribe de una manera totalmente diferente. Y tercero, les enseño a elaborar remedios florales transbachianos, como yo les llamo, que están dinamizados y potenciados con gemas y cristales para que esas flores de Bach tengan un alcance más profundo en el inconsciente y toquen lo que se llama inconsciente familiar. Entonces, el estudiante tiene que aprender todo eso. Tiene que aprender terapia floral, tiene que conocer las flores y después tiene que aprender el sistema, tiene que aprender cómo se conectan los síntomas físicos con las causas psicológicas, así que vemos decodificación biológica con flores. Bueno, por eso es un temario tan extenso y bueno. Es un temario, sí, es un temario extenso, pero nos las facilitas mucho porque tu estudio fue de muchísimo tiempo. Entonces, esta es una súper bendición para el que vaya a estudiar, para los que queremos estudiar la terapia floral transgeneracional, ¿no? Ya tenemos un camino, ya tenemos tu camino recorrido, ahora nos toca el nuestro ya mucho más allanado.
Y se van a divertir porque yo comento los libros y me peleo con los autores, les cambio las cosas, o estoy de acuerdo, o entonces como que aprenden todo también, toda la bibliografía del tema la van conociendo también los principales autores, etcétera. Bueno, Mira, bueno, aquí Consuelo González. Roxy, felicidades por tu programa y más por tener a nuestro maestro Diego, que cada día me sorprende tanto conocimiento que trae con él y la manera en que nos comparte su sabiduría. qué bonita, Consuelo. También hace poquito que es alumna, pero ya se ha integrado muy bien a nuestros grupos. Yo voy armando grupos de alumnos porque me gusta prestarle atención a cada grupo, y nos terminamos haciendo amigos y nos conocemos. Claro. Sí, sí, sí. Julie Sopetrán desde España, sin duda el agua cura. Gracias por la charla, excelente. Gracias, Julie. Qué bonito que nos escuche desde España. Catilú desde Bélgica. Esto me pareció muy interesante, 350 horas de estudio. Por lo menos, eso es lo que el curso mío dura, pero además nos remite a lecturas y otras cosas que van a hacer que sea un poquito más. Claro, es el comienzo. Dice mi maestro, estoy escuchándolo como siempre, nos enriquece, feliz de escucharlo. Laura Mendoza de Argentina. Ay, qué bonita, de Mendoza, sí. Yo soy de Mendoza. Entonces, mucho tiempo que estuve viviendo en Mendoza, atendía personas. Y Laura, bueno, ella fue la que me llevó a la primera terapeuta floral que yo conocí. Ah, mira. Es parte de mi propia historia con todo esto, así que le agradezco mucho porque Gracias, desde ese Laura. muchacho tímido que necesitaba las flores para reconstruir su autoestima, muchos años después, ahora soy un profesor aquí en México y muy querido por la gente, y eso también se lo debo a los que estuvieron conmigo desde el comienzo. Y ni quien te pare. Sandrita, que ha sido alumna mía también de Argentina durante muchos años. Y dice Consuelo González, tristemente tengo un problema con mi sentido del olfato. Mi pregunta es, ¿puedo estudiar flores de Bach aún no teniendo Totalmente. olor? No ¿Sí? necesitas nada. No. Totalmente. A ver, entonces, bueno, comentario, gracias maestro, en especial por la enseñanza con el énfasis de la ética. Beatriz Cárdenas. Beatriz es casi una egresada de la formación de terapia floral, ya está en el último mes y presenta cada mes sus ejercicios. Es una increíble terapeuta, ella es terapeuta floral, yo ya le recomiendo gente porque yo ya no tengo tiempo de tener mis pacientes. Ok. Pero normalmente lo que hago es que los remito a mis alumnos más avanzados. Bueno, Beatriz es una de ellas. Exacto, eso te iba a preguntar. A ver, para los que quieren estudiar contigo el curso, el curso, el diplomado, porque son 350 horas, ¿qué durará más o menos? ¿Un año y pico? Dura un año, dura un año. Un Está año. estructurado para recibir 2 clases por semana. Y además tenemos un grupo WhatsApp que funciona siempre para atender las dudas y para intercambiar los ejercicios, recibir la retro mía de los ejercicios, etc. Ok, las dos clases por semana son grabadas, son en Están directo. grabadas, Ajá. no soy yo grabado hablando, Ajá. sino que yo las produje en video. Ok. Yo las hice de forma didáctica y me grabé enseñándolas. Y van acompañadas de un manual también en PDF, que bueno, se lo imprimen, después les queda como una cosa, no sé. Creo que el manual solamente, desmiéntame alguna de las alumnas, pero son más de 1000 páginas. El manual y todos los videos. Y los videos los tienen de acceso para siempre. Así que pueden Claro. verlos una y otra vez de consulta. Porque hay clases donde se trabaja sobre determinadas enfermedades, entonces se explican las causas y qué se toma. Ay, la diabetes, ay, tal cosa. Está en la clase 33 o en la 17 o en la... Entonces, es abundante, ¿eh? Se van a Sí. entretener bastante. Sí, y puede hacerlo alguien que no tenga idea sobre el tema, o sea, alguien que
que no sepa Sí. nada desde el principio, ¿no? Sí, porque voy a respetar el principio del doctor Bach de que fuera para todo el mundo. Ujú. Yo le agregaría, es para todo el mundo, estudia cómo hacerlo bien. Y el estudio está abierto a cualquiera, no necesita ser médico o ser psicólogo. ¿Mm? Ok, Y si por ahí el lenguaje que yo utilizo se pone algo técnico, bueno, trato de ser didáctico y al mismo tiempo está abierta la posibilidad de que pregunten. ¿Mm? ujú, Y se les explicará, pero está pensado para que cualquier persona lo pueda tomar. Obviamente va a necesitar cierto amor por el estudio, cierta capacidad de autodisciplina, porque se tiene que hacer el hábito. Decir, bueno, claro, la semana destino 3 horas a ver los videos de las clases y claro, media hora a hacer los ejercicios o interactuar con el maestro o con los compañeros en el grupo. Pero bueno, una claro. vez que uno ya hace el hábito, lo hace. Sí. Sí, 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 y yo de verdad que les aconsejo muchísimo que tomen este curso está haciendo muchos cursos el maestro, está ahí su Facebook, su Instagram y su página web si quieren ver más otras cosas que él hace. Yo estoy tomando astrología transpersonal, estoy empezando. Estoy maravillada, fascinada. Les está hablando alguien que no se sabe, o sea, nada de astrología. Es, y bueno, yo estoy aprendiendo muchísimo, descubriendo cosas muy interesantes también del árbol genealógico de mi familia y pues de astrología. Entonces, para las personas que nos están escuchando y que necesitan terapia, ya también que te escriban a ti, ya tú los canalizas Pueden con alguien. escribirme y yo los voy a canalizar hacia algunos de mis alumnos, tanto en Argentina eh, o en México. Ujú. Este, hay gente que los va a poder apoyar, sí, sí. Ok. Muchísimas gracias, maestro. Ha sido un placer, un regalo. Siempre lo digo a los invitados, es un regalo inmenso el que nos dan, el que nos dejan. El conocimiento siempre enriquece muchísimo y deja el alma feliz a todas las personas que siempre estamos abiertas a saber más sobre estos temas, sobre todo de sanación, de autoayuda. Te agradezco muchísimo, gracias, gracias, gracias. Gracias, Y Roxana. Te deseo muchísimo éxito con este canal, que siga creciendo, que crezca mucho y que difunda tanta información bonita que hace falta en estos tiempos, que están un poquito difíciles, pero todo esto lo hace más llevadero. ¿Eh? sí, sí, muchísimas gracias. Y bueno, aprovechando, les pido que se suscriban al canal si no lo han hecho. Van a encontrar interesantes charlas como la de hoy con el maestro y meditaciones, herramientas y todo para que juntos subamos nuestra vibración y este mundo sea mucho más bonito. Y así, Gracias. hasta la próxima, Roxana. Seguramente volveré con algún otro tema cuando gustes. Feliz, feliz. Gracias. Gracias a todos los que nos escucharon y todos los que han dejado sus mensajes cariñosos de apoyo. Realmente Y, son gracias, muy importantes para mí. a los que nos van a escuchar también en diferido, que ya nos están escuchando. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Claro.